Shalom, ¿cómo estás? Que Yahweh te bendiga. Estamos en este sábado para poder hacer otro estudio. Anda un poco mal la señal. Y quiero dar un estudio sobre las 70 semanas de Daniel. Acerca de esta profecía tan conocida que muchos predicadores, institutos bíblicos enseñan, y la mayoría de los institutos lo que hacen es enseñar de que las 70 semanas de Daniel se cumplieron 69 y falta una semana para cumplir las 70 semanas. Pero cuando uno estudia las escrituras y estudia un poco la historia del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, nos damos cuenta de que las 70 semanas se cumplieron en el siglo I. Durante muchos años yo creía que faltaba una semana, que esa semana sería los 7 años de tribulación, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de persecución, y esto realmente no es así. Los 7 años de tribulación no van a pasar en un futuro. ¿Va a haber un anticristo? Sí, va a haber un anticristo, como hubo muchos anticristos. Ahora vamos a ver que en el año 70, voy a tocar un poquito este tema, fue un anticristo, general Tito, Imperio Romano, que destruyó todo Jerusalén y mató a miles de judíos. Entonces, yo cuando termine el estudio de las 70 semanas de Daniel, voy a subir un estudio al Facebook donde voy a estar explicando un estudio sobre Mateo 24. Y en ese estudio voy a profundizar versículo por versículo y voy a explicar que muchos versículos de Mateo 24 se cumplieron en el siglo I. Cuando habla de la abominación desoladora, cuando habla la tribulación, la aflicción, bueno, todo eso sería en el año 70, en el siglo I aproximadamente, donde el pueblo de Israel, el pueblo judío, viviría tremendas persecuciones. Entonces, es importante entender esta profecía para luego entender el verdadero contexto Apocalipsis, porque Daniel está conectado con Apocalipsis. Y vemos ahora que vamos a leer algunos capítulos ya de Daniel. Vamos a tocar los primeros capítulos por arriba para entender un poco el contexto del libro de Daniel. Y vamos a ver que cuando estudiemos el miércoles sobre los 7 sellos, los 7 primeros juicios de Yahweh a la tierra, vamos a ver que los caballos se han desatado en el siglo I. Entonces, para entender Apocalipsis necesitamos entender primeramente Daniel. Por eso quise dar este estudio y sé que quizás en este estudio muchos lo entenderán, otros quizás no, pero es bueno que vuelvan a estudiar, vuelvan a repasar, porque el libro de Daniel, la mayoría del libro de Daniel, todo diría en su mayoría se ha cumplido en el siglo I. Quizás en el capítulo 12 podemos ver algunas cositas que pasarían después, pero el libro de Daniel, si bien es un libro profético de profecía, muchas cosas sucedieron ya. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de los capítulos del libro de Daniel. Vamos a ir al capítulo 1, y en el capítulo 1 dice el título Daniel y sus compañeros en Babilonia. Ahí vemos cómo Daniel entra con el imperio, con el reinado de Nabucodonosor, ya luego de un cautiverio, el famoso cautiverio babilónico, cuando Babilonia toma cautivo a Judá y Daniel era judío, y ellos empiezan a ser como sirvientes de este rey. Entonces, esto pasó aproximadamente entre el 600 y 700 antes del Mesías. 600 y 700 antes del Mesías. Cuando Daniel recibe las profecías de las 70 semanas, fue aproximadamente este tiempo, 6, 7 siglos antes que el Mesías venga a la tierra. Entonces en el capítulo 1 vemos cuando está Daniel con sus amigos y se presenta delante del rey. En el capítulo 2
vemos que Yahweh le da un don a Daniel, que es el don de interpretar sueños. Ese es uno de los dones. Entonces Daniel interpreta el sueño al rey Nabucodonosor. Que eso podemos estudiar otro día con más detalle, cuando Nabucodonosor empieza a soñar. Y vemos que Nabucodonosor tiene una imagen como una estatua donde ve la cabeza de oro, cuando ve el pecho y sus brazos de plata, el vientre y el muslo de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de hierro y de barro. Y para aquellos que ya conocen un poco esta profecía, son reinados que vendrían en la historia humana, que eso podríamos después estudiarlo en profundidad, otro estudio. Pero vemos que ahí Daniel interpreta el significado de los imperios que vendrían luego de Babilonia. En el capítulo 3 vemos que Daniel con sus amigos entran en el horno de fuego. Entran en lo que es horno de fuego. Y Daniel capítulo 3 es un paralelo de lo que es de Apocalipsis 13. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 13 pasó ya en la historia. Vamos a estudiarlo más adelante. Y habla de aflicción, habla de pruebas, habla de tribulación. Daniel con sus amigos vivieron aflicción, tribulación. Por eso fueron probados en un horno de fuego. El fuego representa prueba, el fuego representa purificación, representa probar nuestra fe. Y así fue que Daniel experimentó que el mismo Mesías fue el que se presentó en ese horno de fuego. El rey Nabucodonosor vio toda esta manifestación del Hijo de Yahweh, ¿no? Del Mesías, y fue una experiencia tremenda. Podemos ver el capítulo 4 que Nabucodonosor le agarra como una clase de locura. Y vemos también que vemos lo que le sucede al rey con respecto a una visión o un sueño que había tenido. En el capítulo 5 vemos la escritura en la pared, vemos también otra secuencia. Y en el capítulo 6 vemos Daniel en el foso de los leones. El famoso Daniel en el foso de los leones, que a veces se ha estudiado mucho, se ha predicado mucho. Daniel es probado ahí también en el foso de los leones. Y en el capítulo 7 de Daniel vemos la visión de 4 bestias. Y también podemos estudiarlo más adelante, pero esto ya es historia también, como lo fue la imagen o la estatua de Nabucodonosor, que tuvo una visión, donde veía ver una piedra que caía y rompía toda esa estatua. Y eso está hablando de los reinados que vendrían luego de los babilónicos hasta el Mesías. Y en este caso también vemos que esta visión de las 4 bestias se une con sería Apocalipsis 13, que también es historia, que Apocalipsis 13 habla de 2 bestias. ¿Qué son las bestias? Las bestias son naciones, son imperios, son reinos. Entonces vemos que Daniel tiene una visión de 4 bestias horribles. La primera bestia era como un león con alas de águila, que serían los babilónicos. La segunda era como un oso que devoraba, ese sería el imperio medo-persa. Y luego veía un leopardo con 4 alas de ave, que sería Grecia. Y por último, una bestia espantosa, dice, terrible, con hierro en las piernas y 10 cuernos sobre su cabeza, que luego sería el Imperio Romano. Esos cuernos representan reinados. Entonces, luego el Imperio Romano se dividiría en 10 reinos, una vez que cae el Imperio Romano, y de esos 10 cuernos saldría un cuerno pequeño
que de ahí vendría el que manejaría o direccionaría los otros cuernos, donde se ha hablado mucho que es el anticristo, pero eso ya es historia también, que ya vamos a estudiarlo en profundidad sobre las 4 bestias. ¿Por qué no lo cito ahora esto? Porque esto es historia. Esto ya sucedió. No es que va a suceder en un futuro. Entonces, otro día puedo estar dando el estudio de capítulo 7 de Daniel, donde habla de las 4 bestias y especifica bien que de 10 cuernos serían 10 reinos y de ellos saldría un pequeño cuerno que sería el anticristo. Ese pequeño cuerno es el Vaticano, la Iglesia Católica. El Papa es un anticristo. Entonces, esto podemos estudiarlo con más profundidad en otro momento, porque si no me mezclaría con los temas que quiero hablar sobre las 70 semanas de Daniel. Entonces, esto es capítulo 7. Capítulo 8 tiene otra visión Daniel sobre el carnero y el macho cabrío. Vio un carnero y un macho cabrío. Ahora, vemos también ahí que Daniel tiene una visión y que el macho cabrío sería Grecia y lo que sería el carnero sería medio de Persia, medio y Persia, o sea, dos ciudades o 2 imperios. Entonces también acá vemos que es historia esto. Entonces llegamos al capítulo 9, donde vemos la profecía de las 70 semanas de Daniel. En el capítulo 9, versículo 1, ahí nos está mostrando la escritura que Daniel oraba a Yahweh por el pecado de Judá. Recuerden que Judá cae, Israel se divide en 2 casas, casa del norte, casa del sur, casa del norte Israel o Efraín, casa del sur Judá, Judá cae en cautiverio babilónico y Efraín cae en cautiverio asirio, 20 años dentro del cautiverio asirio, Efraín, y 70 años en el cautiverio babilónico. Y bueno, en esa época Daniel recibe las revelaciones de todo lo que sería parte de la historia y las visiones de las bestias, que vendrían luego las naciones sobre la tierra. Y en el capítulo 9 ve la profecía de las 70 semanas. El contexto de la profecía de las 70 semanas no es en un futuro o en los últimos tiempos, sino fue en el siglo I cuando se decreta en el 457 antes del Mesías, 457 antes del Mesías, el rey Artajerjes decreta la reconstrucción de Jerusalén. Recuerden que los babilónicos destruyeron Jerusalén, rompieron y destruyeron el templo, se robaron todos los utensilios sagrados, desaparecieron todos, la menorá y todos los instrumentos del templo. Y el rey Artajerjes proféticamente, y acá vamos a leerlo ahora en el capítulo 9, decreta una reconstrucción de Jerusalén en el año 457. Por eso yo les puse una imagen ahí en el Facebook. Traten de, mientras voy dando el estudio, traten de tenerla presente para así yo voy explicando y van viendo la imagen. Ese rey que está levantando la mano en el 457 es el rey Artajerjes. Entonces, cuando Daniel recibe esta visión en el año 587 antes del Mesías. Y en el 457 se empieza a cumplir esta profecía que Daniel empieza a vivir. Entonces, vamos a avanzar un poco. En el libro de Esdras, capítulo 6, versículo 3, lo digo para información nada más. Esdras, capítulo 6, versículo 3, dice que Ciro pidió un decreto de que Jerusalén fuera reconstruido y habló de 3 reyes, Ciro, Darío y Artajerjes. Entonces, el proceso
para que salga el decreto de la reconstrucción de Israel, de Jerusalén, pasaron 3 reyes. Y Artajerjes fue el que decretó ese proyecto de decreto. Entonces Ciro, el rey Ciro, expuso el decreto. El rey Darío confirmó el decreto y Artajerjes cumple el decreto de reconstruir Israel. Entonces, a partir de ahí, vemos que en el año 457 comienza a proyectarse el decreto y en el 408, antes del Mesías, ahí empieza la reconstrucción del templo. Entonces, quiero aclarar algo importantísimo de entender. Cuando hablamos de semanas, no significa que sean literales. Porque uno dice, bueno, 69 semanas son tantos días, ¿no? Tantos meses, no. Son simbologías. Desde el 457 al 408 pasan 7 semanas proféticas. 7 semanas proféticas. Entonces, esos son símbolos que forman una profecía. Que pasaría 49 años. 49 años. Entonces, una semana, proféticamente hablando, sería, a ver, no me quiero equivocar. Una semana sería 7 años, porque serían 7 semanas, serían 7 por 7, 49 años. Entonces, vamos a ver ahora, y que de a poco, en un proceso, vamos a ir sumando las semanas y luego lo vamos a multiplicar por años, y vamos a ver que da en su totalidad 490 años. Desde el decreto que se dio para reconstruir Israel hasta que se cumple la última semana de las 70 semanas. Entonces, vamos a avanzar un poco acá. Son 70 semanas, 7 semanas en un tiempo, 62 semanas en otro tiempo y una semana en otro tiempo. Entonces, las 70 semanas están divididas en 3 partes. Yo te animo a que veas la imagen en el Facebook y vemos que la primera parte abarca 7 semanas, del decreto a la reconstrucción de Jerusalén. Y de la reconstrucción de Jerusalén al bautismo del Mesías Yahushua, cuando él ya viene a la tierra, pasan 62 semanas. Del bautismo a la muerte pasa media semana. Recuerden que no es literal, es simbólica la semana. Pasan media semana. De su muerte a la resurrección y muerte de Esteban, que vemos ahí a 2 hebreos judíos apedreando a uno, bueno, ese es Esteban. Ahí es donde se cierra la media semana que queda. Entonces, cuando vemos que son semanas, son períodos proféticos. Y vemos también que de la reconstrucción, desde el decreto a la reconstrucción pasan 49 años. Desde la reconstrucción de Jerusalén al bautismo del Mesías pasan 434 años. Ven que las semanas no es literal, son simbólicas. Y del bautismo a la cruz pasan 3 años y medio. Y de la cruz, de su muerte y resucita hasta la muerte de Esteban, pasan 3 años y medio más. Entonces, la última semana que muchos dicen que todavía no sucedió, la última semana sería desde el bautismo del Mesías hasta su resurrección. Y ahora voy a leer Daniel, voy a leer y quizás algunos versículos de Apocalipsis, y voy a explicar bien cuando Daniel recibe esta profecía, y lo van a ir entendiendo. Entonces, esos famosos 7 años, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación, eso en realidad pasó en el siglo I, y la gran tribulación o la tribulación y aflicción, el pueblo de Israel lo vivió en el año 70. En el 34 matan, que en realidad es el 37, las fechas ahí por ahí
tendrían que variar un poquito, porque el Mesías muere en el 33, 33 y medio, y Esteban es apedreado en el 37. Entonces, a partir de ahí, vemos que esos 7 años que nos han enseñado que son 7 años específicamente para los judíos, en un futuro esto no es así. Que Jesús viene a arrebatar a la iglesia y que cuando la iglesia es arrebatada, los 7 años de tribulaciones para los judíos y para aquellos que no estaban con Jesús, eso tampoco es así. Esos son doctrinas y enseñanzas de ciertas personas que empezaron a predicar estas doctrinas ya en el siglo XIX, y yo lo enseño en el estudio del rapto, el rapto y la segunda venida del Mesías. Yo explico bien detallado este tema. Aquellos que están interesados también lo puedo compartir ahora en Facebook para que luego lo tengan, como el estudio de la tribulación. Y ahí explico bien lo que dice Mateo 24. Entonces, las 70 semanas ya sucedieron, ya pasaron, y está dividida en 3 partes históricamente. Como les decía, las 69 semanas y una semana. Y son 7 semanas desde el decreto de la reconstrucción hasta la reconstrucción de Jerusalén. Y de la reconstrucción hasta el bautismo del Mesías son 62 semanas. Y del bautismo hasta la resurrección y luego la muerte de Esteban, ya ahí terminaría la última semana. Ahora, ¿por qué es hasta la muerte de Esteban? Porque ahí empieza la persecución sobre los creyentes, sobre los cristianos. Ahí es donde Pablo se convierte y empieza a predicar a los gentiles, empieza a predicar el evangelio más allá de Israel, más allá de Judea, de Samaria y de los alrededores. Entonces, proféticamente, la muerte de Esteban, hay un antes y un después en el pueblo de Yahweh, en los discípulos del Mesías. Entonces vamos a leer, vamos a ir ahí a Daniel, y vamos a leer en el capítulo 9, en versículo 24. Y el ángel de Yahweh le dice a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. 70 semanas está determinada sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Entonces, la profecía de las 70 semanas no es para la iglesia, o para en sí, para el pueblo de Yahweh, en su totalidad, hablando en el mundo entero, sino para los judíos, para Jerusalén, la santa ciudad. Siempre hay que ver el contexto de la Escritura. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Le estaba diciendo el ángel a Daniel. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Qué es la prevaricación? La perversión, la maldad. ¿Por qué? Porque venía los judíos, Jerusalén venía siendo golpeada por los babilónicos y estaba totalmente destruida. Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, la maldad, para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sellar la visión y la profecía. ¿Qué visión? ¿Qué profecía? Las 70 semanas de Daniel. Y dice, y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? El Mesías Yahoshua. ¿Cuándo fue ungido? Cuando fue bautizado, fue lleno del Ruach Kodesh, murió y resucitó. Eso está hablando de ese ungimiento. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Versículo 25. Vamos a leerlo de vuelta. Entiende que la profecía es desde el orden de restaurar y edificar Jerusalén, 457, a través de Artajerjes, hasta el Mesías príncipe. Y ahí es donde muchos teólogos, profesores de escatología, dicen que es hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta que el Mesías regrese, venga a reinar en un milenio, y no es así.
sino que él vino como, el Mesías vino como, vino a morir, no vino a reinar. Pero cuando Él resucita, Él es levantado sobre lo alto. Entonces, si bien no vino a reinar, pero Él vino a pagar un precio y a resucitar y ser levantado en lo sumo por el Padre. Entonces, acá lo que está diciendo es el período que serían las 70 semanas, de la reconstrucción de Jerusalén hasta el Mesías resucitado y glorificado. Y dice: habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza, el muro, en tiempos angustiosos. Vamos a leerlo de vuelta. Y habrá 62 semanas. ¿Cuántos son 62 semanas? Desde la reconstrucción hasta el bautismo del Mesías. Perdón, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas sería de la orden de Artajerjes hasta la reconstrucción de Jerusalén, de los muros. Y desde los muros hasta el bautismo del Mesías, 62 semanas. Entonces, ese es el periodo que vemos ahí. En tiempos angustiosos. ¿Por qué? Porque luego de que el Mesías muere y resucita y viene la época de Esteban, ahí vendría tiempos angustiosos para el pueblo judío. Versículo 26. Después de las 62 semanas, y nada ya le quedará el pueblo de un príncipe que ha de venir. Destruirá la ciudad y el santuario, su fin llegará. Santuario del templo, la ciudad de Jerusalén, destruida en el año 70. Con una inundación hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más, y ahí dice la última semana. 7, 62, y dice versículo 27. Y otra semana más, la última, confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. ¿Qué significa esto? Confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? ¿Quién va a confirmar el pacto? ¿Qué es lo que el Mesías hizo en la cruz? Hizo un pacto nuevo. Yahweh hizo un pacto con la Torá, con los mandamientos en el monte Sinaí, y el Mesías hizo un pacto nuevo. No significa que el pacto anterior esté abolido. Al contrario, es el pacto nuevo la confirmación del pacto antiguo. Entonces, cuando dice que confirmará el pacto a la mitad de la semana, vemos que esa mitad de la semana de los 7 años, que sería una semana, 7 años, una semana, a la mitad dice que confirmaría el pacto. ¿Qué está hablando? Del sacrificio del Mesías en la cruz. Por eso dice: hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y en el 27 dice: y otra semana, que sería la última, confirmará el Mesías el pacto con muchos, con la humanidad. A la mitad de la semana. Entonces, la mitad de la semana está hablando del sacrificio del Mesías, de lo que es su bautismo, muerte y resurrección. Y dice: hará cesar el sacrificio y la ofrenda después que con la muchedumbre de las abominaciones. Y acá quiero aclarar algo. A la mitad de la semana hará hacer el pacto y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué está diciendo esto? Está hablando del Mesías todavía. ¿Por qué? Porque Él fue el último sacrificio, perfecto sacrificio, que ya no hubo más sacrificio, más derramamiento de sangre para perdón de pecados. Los judíos después siguieron haciendo sacrificios, después de la muerte y resurrección del Mesías, hasta la destrucción del templo en el año 70. Pero no fueron aprobados delante de Yahweh. Hasta el Mesías fue aprobado. Él fue como un cordero al matadero. Él se entregó, derramó su sangre y fue flagelado su cuerpo. Él fue el sacrificio perfecto. Entonces, Él hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya no había más que entregarle a Yahweh en el templo sacrificio. Y después con la muchedumbre de las abominaciones. ¿Por qué? Porque siguieron haciendo abominación el pueblo judío. Siguieron haciendo cosas que no tenían que hacer. ¿Por qué? Porque la mayoría de los judíos rechazaron al Mesías.
Ahora, luego de esto, dice, vendrá el desolador. ¿Quién es el desolador? Es un anticristo. Y muchos dicen que este versículo es de un futuro. Va a venir el anticristo, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de persecución, nos van a poner el chip. Bueno, todas esas cosas no van a ser así. Va a haber tribulación, va a haber tribulación, va a haber momentos difíciles, pero ya va a haber momentos difíciles. Va a haber un anticristo seguramente. Hay versículos que hablan de un anticristo, hijo de pecado. Pero hay muchos anticristos, no uno solo. El Papa es uno. Y el general Tito, cuando uno puede estudiar un poco la historia del Imperio Romano, estudien si pueden, averigüen lo que pasó en el año 70 en Jerusalén. El general Tito fue un anticristo. Él fue como un desolador, desoló Jerusalén, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que luego vendría juicio sobre el Imperio Romano, donde cayó. Entonces, cuando estudiamos, y ahí termina el capítulo 9, cuando estudiamos la profecía de 70 semanas, vemos que es historia, y que Daniel lo recibió 600 años antes de que esto acontezca. Y todos estos versículos sucedieron en el primer siglo. Y yo quiero leer un versículo solamente de Apocalipsis 13, que ya vamos a llegar más adelante cuando lleguemos a Apocalipsis 13. Porque Apocalipsis 13 habla de dos bestias. Y habla de una profecía de que se le daba poder sobre 3 años y medio. Y vamos a ver luego que esas bestias que habla ahí es el Imperio Romano, y la segunda bestia es el Vaticano, es el Papa. Entonces, cuando hablamos de Daniel, estamos hablando de historia. Daniel tuvo esta profecía de las 70 semanas, donde él vio lo que pasaría en un futuro, pero cuando el Mesías vino, ahí es donde se cumplió la última semana de la profecía de Daniel. Daniel vio, proféticamente hablando, el proceso de lo que el Mesías vendría a la tierra a hacer. 600 años antes del Mesías, Yahweh le mostró el futuro, le mostró el sacrificio de su Hijo en la cruz. Entonces, para ir terminando, vemos que cuando hablamos de las 70 semanas de Daniel, hablamos de que es historia. Y que en Daniel, podemos avanzar un poquito más, ¿no? Daniel capítulo 10, vemos que Daniel tiene una visión. En el capítulo 11 ve reinados que luego vendrían. Y en el capítulo 12, vamos a ir a terminar ahí de leer un poquito, capítulo 12, dice, versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Qué libro? El libro de él, todo lo que él escribió, hasta el tiempo del fin. ¿Se acuerdan el estudio de que leímos en Apocalipsis? Hasta el tiempo del fin. ¿Qué es lo que le dijo Yahweh por medio de un ángel a Juan? Que era el tiempo del fin, donde tenía que abrirse esas profecías. Entonces, Daniel tiene un libro profético que no sería en un futuro como ahora pensamos que dentro de pocos años puede pasar, sino que ese futuro sería en el siglo I. Que a partir de ahí, cuando Juan recibe la profecía del Apocalipsis, lo recibe en el año 97-98 después del Mesías.
Entonces, después de la abominación desoladora, de la tribulación, de la persecución, en el año 70, 30 años después, Juan recibe la otra profecía que abarcaría historia y abarcaría tiempos proféticos que todavía no hemos llegado. Entonces, dice, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Y luego termina diciendo, versículo 8, oí, pero no entendí. Y entonces dije, ¿cuál será el fin de todas estas cosas? Y él me respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas hasta el tiempo del fin. Ese tiempo del fin es lo que luego sucedería desde la reconstrucción a la muerte de Esteban, el año 70 y Apocalipsis, cuando Daniel lo recibe casi en el año 100 después del Mesías. Versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos irán al arrepentimiento, pero muchos no entenderán, sino los entendidos comprenderán. Desde el tiempo que se ha quitado el sacrificio continuo, ¿cuál es el sacrificio continuo? Cuando muere el Mesías. Lo mismo que decía Daniel 9. Desde el tiempo que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, que es lo que produjo el general Tito, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a este tiempo. En cuanto tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás. ¿Qué está diciendo? Vos vas a vivir y te vas a morir, te vas a ir al Seol, vas a descansar. Y te levantarás para recibir tu heredad en el final de los tiempos. ¿Qué significa esto? Te levantarás. ¿Qué está diciendo? Vas a resucitar cuando el Mesías regrese. Vas a vivir todo el tiempo que vas a vivir. Vas a ir a dormir, vas a ir a morir al Seol y vas a levantarte, vas a resucitar cuando el Mesías regrese. Entonces, hasta acá el estudio sobre las 70 semanas de Daniel. Traten de estudiar la imagen porque ahí van a entender más. Cuando hablamos del decreto de Artajerjes a la reconstrucción y al bautismo, son 49 años más 434, son 483 años. Y desde el bautismo del Mesías a la muerte de Esteban son los últimos 7 años, la última semana, que serían 483 más 7 años, 490 años. Entonces la profecía de las 70 semanas de Daniel son 490 años literales en la historia humana. Y vemos que tanto como esta profecía pasó en la historia. Sabiendo esto, ya el miércoles voy a estar dando este estudio del capítulo 6 sobre los 7 sellos, que son los 7 juicios de Yahweh, y ahí vamos a entender más este contexto. Yo ahora voy a estar subiendo el estudio de la gran tribulación, que es la tribulación, Mateo 24, bueno, voy a estar dando eso. Aquellos que nunca lo vieron el estudio, les animo a que lo vean. Así pueden entender un poquito más el tema de los 7 años de tribulación que ya sucedió y hoy lo pude explicar un poquito. Así que gracias a los hermanos que se han conectado, que Yahweh les bendiga, que tengan un sábado bendecido por el Padre, que puedan disfrutarlo, descansar y nos vemos en otro estudio. Shalom.